Muy buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. Y te invito el día de hoy a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Y les doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Qué importante es la palabra de Dios en nosotros. Como así también el oírla atentamente. Ya que el misterio de la vida eterna se encuentra en Dios, como así también en la fe, en su palabra. Muchos intentan buscar o vivir eternamente. Desde la antigüedad el hombre ha sentido ese llamado al querer vivir eternamente. Y es porque Dios nos creó con eternidad en nuestro corazón. Solo que algunos no han prestado atención a su propio corazón, ni tampoco se han dado el tiempo de escudriñar sus propias vidas. En la antigüedad era un lujo prácticamente filosofar con respecto a la vida. Por eso eran los reyes o emperadores que podían darse ese lujo. Y es por eso que buscaban la inmortalidad. Algunos llegaron hasta construir soldados, carros, otros acumular riquezas para llevárselas más allá y seguir siendo reyes en el más allá o seguir gobernando en el más allá. Eso hace el poder, la gloria, y aferrarse a ello muchas veces buscan establecerse sin querer soltar ese poder, sin querer soltar las riquezas, y buscan permanecer. Pero sin importar si somos ricos o pobres, o si tenemos poder o no lo tenemos, Dios a todos los seres humanos nos creó con eternidad. Es por eso que hoy le damos gracias a Dios que el poder oír y el poder meditar en la vida eterna ya no es un lujo de ricos o de algunos, sino es que para toda la humanidad, como siempre ha sido la intención de Dios.
y porque Dios nos creó con eternidad, el que algunos hemos oído el llamado de Dios y hemos ido en busca de aquella vida eterna. Otros están por venir, como así también hay otros que desoyen ese llamado y se aferran a la gloria de este mundo. Ignorando que el más allá o la vida espiritual es más real que aún esta propia vida secular. Dios prometió la promesa del Espíritu Santo y comenzó por sus siervos, aquel Dios quien había escogido en el versículo 2 de Hechos, capítulo 1, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Jesús, después de haber sido crucificado, se levantó entre los muertos al tercer día y se le apareció a sus discípulos, a los apóstoles. Como dice la Escritura, con muchas pruebas indubitables, pruebas que no se pueden dudar. Echó fuera toda duda de sus corazones. ¿Para qué? Para que la promesa que el Padre le había dado fuese cumplido en cada uno de ellos. ¿Cómo debe ser nuestro corazón? ¿Y qué clase de personas debemos de ser para recibir el Espíritu Santo? Así como la promesa que recibieron los apóstoles en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Y después de los apóstoles, muchas más personas también así recibieron esa promesa. Y todo fue por el oír palabra de Dios. Los apóstoles anduvieron, caminaron con Jesucristo. Y todo el tiempo que anduvieron con Jesucristo, Jesús les enseñó. Ellos oyeron la palabra de vida, como declaraban ellos. ¿A dónde iremos si solo en ti hallamos palabra de vida? Y esa es una realidad. Y por eso es importante que aquellos que quieran creer en Dios se acerquen a Jesucristo y oigan la palabra de vida que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Esa palabra espiritual la cual te edifica, te restaura y te hace recibir las misericordias y el amor de Dios. Luego que los apóstoles caminaron con Jesucristo, Jesús fue crucificado. Pero Jesús, habiendo vivido nuestra carnalidad, sufrió, padeció nuestras debilidades así también. Y porque Él nos conocía perfectamente, producto que Jesús, siendo Dios mismo,
experimentó la vivencia, la debilidad carnal. Y es por eso que Él nos conoce perfectamente. Sabe cuál es nuestra condición. Sabe cuáles son nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras angustias. Y es por eso que se le apareció a sus discípulos con muchas evidencias para echar fuera toda duda de sus vidas. No hubiera ni un rastro, ni una sombra de duda en sus corazones. Que cada enseñanza, que cada vivencia, que cada obra que ellos vieron por sus ojos, cuando Jesús sanaba a los enfermos, aún cuando resucitó a los muertos, resucitó a Lázaro. Cada una de esas obras era con la promesa de vida, de restauración, de vida eterna, del reino de los cielos. Cada obra que los discípulos vieron por sus propios ojos era para aumento de fe y de confianza. Que no caminaban junto a una persona cualquiera, a un simple profeta, sino que caminaban con Dios mismo en medio de nosotros, porque solo Dios tiene poder para levantar los muertos. Solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Y aún para hacer milagros. El verdadero poder. Y es por eso que era indispensable que sus discípulos obedecieran aún las mismas instrucciones que Jesús le estaba dando en ese momento. Que no se fueran de Jerusalén. Para el cumplimiento de la promesa de Dios. El cual le dijo, ¿oíste de mí? ¿Y qué oyeron los apóstoles de Dios? ¿Qué oyeron los apóstoles? Las enseñanzas de las Escrituras. Las promesas del Padre, las cuales fueron cumplidas en su propio Hijo Jesucristo. Las cuales los apóstoles tuvieron el honor y la honra de verlo por sus propios ojos. Vieron a Dios hecho carne y cumpliendo el plan de salvación que el Padre había prometido a través de su Hijo Jesucristo, el cual fue bautizado y crucificado y levantado de entre los muertos. Y esas obras las hizo por amor. Cualquiera de esas obras que falten en nuestra fe es como si estuviéramos desechando el amor de Dios. Porque si Jesús vino a este mundo, vino por amor a nosotros. Si Jesús fue bautizado, lo hizo por amor. Si Jesús fue crucificado, lo hizo por amor. Como así también, al levantarse entre los muertos, lo hizo por amor. Para darnos una nueva vida a nosotros. Por eso que es importante qué evangelio estás escuchando, de quién estás aprendiendo, porque el poder de la palabra de Dios es hacer que una persona nazca de nuevo y entre al reino de Dios. Ese es el verdadero poder de las Escrituras, porque es aquí donde conocemos a Dios y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Porque la promesa del Espíritu Santo no vino por una emoción,
No vino porque estuvieron juntos y desearon recibir el Espíritu Santo. No vino porque oraron o ayunaron. No vino porque lo pidieron con fervor, sino que la promesa del Espíritu Santo vino porque oyeron. ¿Oíste de mí? El oír por fe es muy importante. Porque la fe viene por el oír. Palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. En la Biblia está la voluntad del Padre. Y aquellos que crean en esa voluntad y la sigan, recibirán la promesa del Espíritu Santo. Porque oyeron por fe y creyeron. Sin importar quiénes seamos en este mundo, ricos o pobres, delante de Dios somos todos iguales. Nosotros los seres humanos clasificamos de acuerdo a nuestro estatus social o conforme a nuestros propios comportamientos. Quizás algunos clasifican, no lo sé. Pero la propia sociedad nos enseña que existen clase alta, clase media, clase baja, y aquellos que están despojados son indigentes. Pero delante de Dios no existe esa clasificación social como nosotros la describimos, sino que existen aquellos que creen en Él y otros que no creen, y nada más. Eso es toda la clasificación que Dios nos da a través de su Escritura, en creyentes y no creyentes. Entre justos y pecadores. Y la diferencia entre uno y otro es el oír palabra de Dios y creerla en el corazón. Así como los apóstoles, nosotros tenemos que conocer a Jesucristo, porque los apóstoles caminaron con Jesús, le conocieron, oyeron cada palabra que salía de su boca, aprendieron cada enseñanza que Jesús le estaba dando. Así también nosotros tenemos que aprender de Jesucristo, cada enseñanza que Jesús nos da a través de la Escritura. Tenemos que aprender a conocer a Jesús, saber quién es Él, para que así como Pedro, así también nosotros proclamemos y digamos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra que no la puede decir ni sangre ni carne. Son palabras que salen de la fe, que nace del corazón creyente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso que un corazón de un creyente es muy distinto al corazón de una persona que no cree. Y no digo que uno sea más malo que otro, carnalmente. Lo que digo que uno es creyente y el otro no lo es. Y esa es la diferencia que existe entre una persona y otra. Fe en Dios.
Solo Dios puede transformar las vidas. Solo Dios puede cambiar a una persona. Y este es el poder que viene a través de las Escrituras. Y aquellos que creen en Dios y le siguen de verdad, alcanzarán la vida eterna. Por eso que la promesa del Espíritu Santo viene para aquellos que oyen de Jesús, oyen de Dios, oyen el Evangelio de verdad. Y no hay una sombra de duda en sus corazones referente a Jesucristo. Por eso era necesario que Jesús se le apareciera a sus discípulos y echara fuera toda sombra de duda que hubiera en sus corazones y creyeran en la resurrección de los muertos. Y por eso que Jesús apareció 40 días, estuvo con ellos. Para sacar esas dudas. Imagínense sus discípulos. Ver que Jesús fue crucificado. Verlo muerto por sus ojos. Y después de 3 días verlo sentado junto a ellos. Mostrando sus marcas en las manos. Algunos tocándoselas. Como Tomás. Y Jesús permitiendo todos esos actos para sacar las dudas de sus corazones. Porque Dios sabe que nosotros, los seres humanos, somos débiles, pero también hay incredulidad en nuestras vidas, que mucha gente muchas veces necesita ver para poder creer. Y así también los apóstoles no eran la excepción, algunos no eran la excepción. Por eso que era necesario esas pruebas que Jesús le estaba mostrando, para que ellos obedecieran a Él y se quedaran en Jerusalén y recibieran la promesa. Del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan el Bautista, una persona muy importante en la fe del cristiano, es muy poco conocido. Pero Jesús siempre le dio la relevancia que él se merecía. Porque cumplió el plan que Dios le había encomendado a Juan el Bautista. Y la importancia de Juan Bautista en nuestra salvación es muy grande. Ya para aquellos que conocemos a Juan el Bautista y sabemos realmente quién era él delante de Dios, sabemos que Juan Bautista fue parte del plan de salvación para con nosotros. Y gracias a Juan Bautista Jesús pudo tomar los pecados de la humanidad. Y así llevarlos al madero de la cruz y dar la paga por cada uno de ellos. Como dice Jesús, Juan ciertamente bautizaba en el Jordán con agua. Pero él, Jesucristo, iba a bautizar con el Espíritu Santo. Aquellos que creyeran en él, Dios los iba a bautizar con el Espíritu Santo.
Por eso que las promesas de Dios son para aquellos que oyen la verdad, oyen el Evangelio, oyen las Escrituras y la creen de corazón y conocen a Jesucristo y saben verdaderamente quién es Él. Pero es importante escudriñar las Escrituras, porque es aquí donde los profetas dan testimonio de quién es Jesucristo. Como así también dan testimonio del plan de salvación para toda la humanidad. Y como así también nos enseñan quién es este Juan Bautista. Y por qué era el hombre más grande nacido de mujer. Y lo dijo Jesucristo, que no ha nacido un hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Y así vamos a comprender muchas cosas referentes a nuestra salvación. Y es por eso que las Escrituras es muy importante para nosotros. Y por eso que aquí dice, ¿oíste de mí? ¿Has oído del Evangelio? ¿De verdad? ¿Has oído el plan de salvación de Dios en Jesucristo? ¿Has oído la promesa del Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe verdaderamente el Espíritu Santo? La Biblia dice, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es necesario el oír la palabra de Dios para que tengamos un arrepentimiento bíblico. Bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Es necesario conocer a Jesucristo y las obras de salvación que Él hizo por nosotros, para que entendamos cómo Jesús nos salvó de nuestros pecados. Y así poder recibir el don del Espíritu Santo. Porque es un don, porque es un regalo que proviene de Dios a aquellos que le han creído a su palabra, a aquellos que han oído y han creído. Eso es la diferencia entre una u otra persona. Si has oído y has creído en el Evangelio. Aquellos que buscan eternidad, aquellos que buscan vida eterna, necesitan oír palabra de Dios, porque aquí hallarán la vida eterna. En ningún lugar más van a encontrar vida eterna. Porque nosotros los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Y es por eso que nos hace especiales delante de Dios. Nunca ha existido en la historia de la humanidad una persona como tú, que piense, que sienta, que viva, que razone, que hable, que respire como tú. Por eso somos muy especiales para Dios. Pero algunos ignoran esa realidad y esa verdad, hasta el punto de despreciar su propia vida muchas veces, porque nadie le ha dicho lo especiales que son, que el gran valor que tienen, ni todo el oro del mundo lo puede pagar. Como dice las Escrituras, un alma
vale más que todos los tesoros del mundo. Y eso dice la palabra de Dios. ¿Hay algo más especial, más valioso que tu alma? No existe. Solo nosotros, los propios seres humanos, que nos degradamos. No es Dios. Nuestros pensamientos, nuestras concupiscencias, el entorno que influye en nuestras decisiones, llega muchas veces al punto de poder degradarnos. Y darle muchas veces valores a cosas que no tienen mayor relevancia que a nuestra propia vida. Aquellos que se aman a sí mismos, y saben cuánto valen, buscan a Dios, buscan la vida eterna, buscan eternidad espiritual. No se conforman con este mundo. Sino nace un deseo en sus corazones de vivir eternamente, de querer conocer a Dios, de querer estar con Él, teniendo un corazón humilde y sincero, y oyendo la palabra de Dios diligentemente y con fe. Esa es la importancia del oír por fe, para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, como dice las Escrituras, y no seamos alguien extraño que haya recibido algo parecido al Espíritu Santo y que no tenga nada que ver con las promesas de las Escrituras. Porque el Espíritu Santo se recibe por el oír por fe. Y no es porque nosotros lo deseemos o lo anhelemos de corazón. No viene por voluntad humana. Y no viene por méritos propios. Porque es un don, es un regalo que proviene por la fe en la palabra de verdad. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que cada uno de ustedes tengan un encuentro real con Jesucristo, que sean pronto para oír y tardo para hablar, y crean verdaderamente de todo corazón en las promesas que están escritas en las Escrituras, porque sin ellas no conoceríamos a Dios y no hallaríamos la vida eterna. Que Dios te bendiga esta tarde y te invito a dar gracias por esta palabra. Me Dios te doy gracias por su amor, su justicia y su misericordia, esperando, Padre mío, que los oyentes sean bendecidos a través de esta palabra. Que seas tú, Padre mío, obrando en cada corazón y en cada vida, guiándonos en toda justicia y toda verdad. Obre de aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, como así también en las calles o en sus propios hogares. Aquellos que desean de conocerte de todo corazón, seas tú glorificándote en cada uno de ellos. Porque tuyo es el poder, gloria y honra, mi Señor bendito, por todos los siglos. Derrame bendición en cada uno de nosotros, mi Señor, como así también sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Glorifícate en cada corazón, y seas tú, Padre mío, protegiéndonos y librándonos de todo mal. Que tus ángeles acampen en nuestro alrededor y den esas batallas que nosotros muchas veces no podemos dar.
Esto te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.